amigas y amigos de Principalmente. Bienvenidos a su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el distinguido jurista, experto en Derecho Administrativo, Javier Barnes. El profesor español Javier Barnes compartirá con nosotros aspectos relativos al procedimiento administrativo, las generaciones dentro de ese procedimiento y el estado actual de la legislación dominicana en ese ámbito. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Gracias nueva vez por la fidelidad de mantener esta sintonía con este programa, principalmente que tiene como objetivo fundamental educar a todos los amigos televidentes en temas tan importantes y trascendentes de la vida moderna como lo es el derecho que incide en la cotidianidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy contamos con un invitado muy especial, un invitado internacional. Se trata del profesor Javier Barnes, una persona que ha mantenido una gran trayectoria y destacadísima participación como profesor universitario y además con un amplio ejercicio profesional en su país de origen, en España, sobre todo destacándose en el ejercicio del derecho público y más especialmente en el ejercicio del derecho administrativo. Es un verdadero especialista en la materia y con el profesor Javier vamos a tocar temas importantísimos y que son del interés general, tanto de los abogados en pleno ejercicio, también como de los estudiantes y, ¿por qué no?, del ciudadano común y corriente que se ve cada día abocado por diferentes situaciones a acudir a la administración en diferentes roles, sea buscando un servicio, sea porque parte también de la administración pública y de una u otra manera les afectan los actos que produce
la administración y también, ¿por qué no?, los particulares. Bienvenido, profesor, a este programa principalmente. Cómo no. Profesor, con usted yo sé que podemos tratar temas de las más diversas gamas, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho público. Pero sabemos de su especialidad en derecho administrativo, su largo ejercicio profesional, pero también académico en diversas universidades de su país y también en universidades del exterior. El derecho administrativo ha venido evolucionando no solo en Europa, en España, sino de manera global, e incluso ahora se está hablando del derecho administrativo global. ¿En qué manera cree usted que incide el derecho administrativo global y cuál es la importancia y las tendencias que el mismo está tomando en términos de lo que es el ejercicio de la administración y también del ejercicio ciudadano en el día de hoy? Pues es una gran pregunta. El derecho administrativo global está adquiriendo una importancia creciente cada día, y para entender qué se quiere decir con derecho administrativo global, porque es un término un poco confuso, un poco equívoco, es algo así como que lo que en casa hacemos bien, cuando salimos fuera también tenemos que hacerlo bien. Es decir, si en casa se nos exige guardar unas reglas de juego, cuando salimos al exterior tenemos que también someternos a unas reglas. Pongo un simple ejemplo. Cuando el Banco Central, en este país o en cualquier otro, tiene que dictar una norma en materia financiera o de supervisión bancaria, ha de someterse a unas reglas de juego, ha de consultar, ha de actuar con transparencia, tiene que motivar por qué toma esa decisión y no otra, tiene que ser controlado. ¿Por qué razón, si ese Banco Central, el de nuestro país, acude a una reunión internacional con otros bancos centrales, por qué no se va a someter también y van a adoptar en esa reunión, fuera del país, una serie de decisiones que van a afectar a la supervisión bancaria o al mundo financiero, a los mercados financieros? ¿Por qué no se va a someter también a esas mismas reglas? Probablemente adaptadas a las circunstancias, pero ocurre que cada vez el Estado y sobre todo las administraciones dentro del Estado hacen las maletas casi todos los días para ocuparse de distintas cosas, para reunirse con sus colegas en el mundo financiero, por ejemplo, en el mundo económico, en el mundo medioambiental, en el mundo social, la inmigración. Pocos problemas pueden ser resueltos hoy día de la mano de un solo Estado. Ni siquiera un gran Estado extenso, poderoso, dotado de grandes recursos materiales o humanos es capaz de resolver por sí mismo un problema como, por ejemplo, una crisis financiera o un problema migratorio, el cambio climático. Y es habitual que esas administraciones, las agencias de protección del medio ambiente o el Banco Central, salgan al exterior con mucha frecuencia a reunirse, a tomar decisiones que luego cuando vuelven a su casa quieren de alguna manera trasplantar. La cuestión es, y es de lo que se preocupa el derecho administrativo global, cómo hacer para que esas decisiones que ahora se toman con frecuencia más allá del Estado, fuera de nuestras fronteras, también se sujeten a unos criterios que durante mucho tiempo nos hemos dado y hemos considerado que son producto de la civilización, como puede ser que una decisión de un poder, como un banco central, sea siempre racional, motivada, transparente, controlable, etc. A esa respuesta, a ese problema pretende darle respuesta el derecho administrativo global. ¿Quiere esto decir que viéndolo desde cierto punto de vista a nivel universal, a nivel mundial, podríamos decir que el derecho administrativo se rige por principios que son semejantes y que de alguna manera hay una especie de denominador común que permite que puedan armonizarse reglas de distintos países en torno a este tema? En efecto, así es, muy bien apreciado, aunque no quiere decirse que las normas sean únicas, unitarias o uniformes, porque entre otras cosas, cada sector, más allá del Estado, tendrá sus propias reglas de juego. Unas serán para los bancos centrales, otras serán para las agencias de protección medioambiental o para cualquier otro problema que se pueda o se quiera resolver
fuera. Pero efectivamente se trata de buscar elementos comunes que se consideran propios de la cultura del derecho administrativo a nivel interno, como pueden ser los criterios a los que antes he hecho referencia. A un banco central en ningún Estado contemporáneo se le permitiría que adoptara decisiones sin motivarlas y dictara una resolución en la que estableciera que por razones que a nadie incumben hemos decidido adoptar tal o cual decisión. Sería algo impensable, casi de ciencia ficción. Pues por la misma razón, los bancos centrales, cuando se reúnen, por ejemplo en Basilea, que lo hacen habitualmente para establecer reglas de supervisión bancaria, tendrán que hacer consultas, tendrán que motivar, e incluso empezando por la propia casa. Es decir, esto estamos en cierto modo hablando de globalización. La globalización en el buen sentido, que es una cierta interdependencia de todos los países unos con otros, todos nos necesitamos de alguna manera, exige que empecemos a hacer las cosas bien en casa. Cuando nuestro Banco Central va a reunirse con sus colegas del ámbito regional, por ejemplo, es lógico que antes de irse, en la fase, digamos, previa a hacer las maletas, recabe información, haga consultas públicas dentro de su propio país, para luego defender la posición que en el propio país se ha podido de alguna manera identificar o pulsar. Y a la vuelta tendrá que volver de nuevo a plantear lo que se ha debatido o discutido en ese foro o en esa reunión, que en ocasiones puede ser sumamente informal, porque estamos acostumbrados a pensar que lo que ocurre más allá del Estado es algo muy formalizado, solemne, son las Naciones Unidas, son las grandes organizaciones internacionales, pero las propias Naciones Unidas tienen identificado en el espacio exterior, podríamos decir, algo así como 2000 organizaciones de todo tipo, de toda especie, algunas son públicas, otras son privadas, otras son mixtas, que adoptan decisiones de todo tipo en los ámbitos más variados y que, por tanto, el movimiento del derecho administrativo global lo que pretende es que esas organizaciones, que muchas veces no son más que las propias administraciones nacionales que se reúnen en el exterior, se apliquen esos mismos principios o esas mismas reglas, ¿no? Adaptadas, lógicamente, a las circunstancias, ¿no? Profesor, en ese intento de una penetración del derecho administrativo hacia esos ámbitos, ¿no? En que, tal como usted señala, hoy es cada día más frecuente que haya reuniones regionales en los más diversos ámbitos, sí. No solo en ese bancario que usted señalaba, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la migración, como usted señalaba, o sea, es muy frecuente. ¿Qué tanto se ha avanzado? Estamos hoy en día frente a una noción, simplemente una idea que se está lanzando, y todavía predomina esa visión como de que eso son reuniones más de carácter político, y que escapan, digamos, a algunas ideas tal vez de transparencia que son más propias de los procesos internos. Es una buena cuestión. Realmente la preocupación por el derecho administrativo global, por exportar valores, principios cultivados ya dentro del propio Estado, surge no hace tantos años. Se puede hablar de 2 décadas aproximadamente, 3 décadas, como mucho, depende de los sectores. No es lo mismo la lucha contra el cambio climático que el gobierno de los mercados financieros o el ámbito de la migración o de la seguridad, etc. Depende de cada sector, pero es muy joven. Para la juventud que tiene, ha dado grandes pasos, aunque quedan muchas cosas por hacer. Se puede decir que hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Se comenzó pensando que, como no se trataba de una reunión formal, de agencias, por ejemplo, de protección medioambiental o de administraciones que se ocupan de la migración, pues que como reunión informal no necesitaba someterse a ninguna regla. Empezó pensándose así, pero no pasó mucho tiempo hasta que pudo apreciarse que no era ese el planteamiento correcto, sino que era necesario que se aplicaran reglas aun cuando se tratara de reuniones informales, porque al final del día no importa si la reunión es una especie de congreso o es un foro muy formal, si al final voy a volver a mi país y voy a pasar a limpio, voy a intentar que se aplique lo que hemos acordado entre varias organizaciones nacionales. Lógicamente, da igual que la reunión haya sido formal o informal, lo importante es que haya... Por tanto, sí, ha habido un ejemplo quizás muy llamativo,
es en el sector financiero. En el sector financiero, el llamado, vuelvo con ese ejemplo, aunque podrían ponerse otros muchos, es un ejemplo de los buenos, hay ejemplos malos, pero un ejemplo de los buenos es el haber aprendido a reciclarse, a juridificar un nuevo espacio que surge, un nuevo territorio que estaba sin colonizar y que ahora hay que juridificar de alguna manera. Es el Comité de Basilea, un lugar en una ciudad suiza donde se reúnen bancos centrales de muchos países para acordar entre todos, intercambiar experiencias y acordar entre todos cuáles son los criterios para garantizar que el banco, un banco privado, se mantiene vivo, criterios de supervisión bancaria. En la primera ronda de reuniones, que fue hace ya unas décadas, los bancos de 15 países del mundo adoptaron unas decisiones bien intencionadas, pero eran solo 15 países del mundo, y decidieron, las acordaron en pocos días y decidieron que se aplicaba, que eran en teoría no obligatorias esas reglas, pero si cualquier país del mundo aspiraba a recibir fondos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, tenía que aplicar dentro de su propio Estado esas reglas de disciplina bancaria, porque si no, no iba a poder tener acceso a esa. No habían participado y, sin embargo, indirectamente se los obligaba. Eso era un mal ejemplo. Eso ya era un claro escenario en el que países que no han participado, aunque es verdad que estaban representados pocos países, pero con un sector bancario muy fuerte, pero no obstante no estaban representados todos los países, ni mucho menos, y sin embargo se encuentran con que hay una serie de criterios de supervisión bancaria que a lo mejor pueden ser discutibles, que a lo mejor no están suficientemente motivados técnicamente. Eso se llamó Basilea I. Se aprendió la lección y precisamente por el movimiento de derecho administrativo global se cambiaron las reglas de juego por completo. Ya pudieron participar todos los países. Antes de acudir a la reunión de Basilea, cada país tenía que hacer sus deberes. La globalización comienza en casa y tenía que preguntar a su propio sector financiero, consultar con los ciudadanos, con los usuarios, con los consumidores, cuáles eran sus criterios, en este caso son los servicios bancarios, para que ese Banco Central fuera representativo de su propio país. Se reunía en Basilea, allí se acordaban como a modo de borrador provisionalmente una serie de decisiones y luego se volvía otra vez al respectivo país para contar lo que había pasado. Hubo hasta 6 rondas de participación, lo cual significa que llevó mucho tiempo. Sí, claro, es el precio que hay que pagar porque las cosas se hagan bien, pero es un ejemplo positivo de cómo algo que empieza a tener un inicio fuera del Estado y que afecta a la vida de los ciudadanos, como si fuera la lluvia que cae del cielo, que llega hasta el último rincón de la tierra, pues empieza a polinizarse de alguna forma, empieza a recibir criterios jurídicos. En este caso, ya por ejemplo, en la segunda ronda de Basilea, se llamaba Basilea II, ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no podían condicionar su actuación a que los Estados asumieran esos criterios. Eran realmente voluntarios, no voluntarios a medias, sino que realmente eran puramente indicativos, eran orientativos. De todas maneras, profesor, aunque se pudieran ver como voluntarios, todos aquellos estados que tuvieran la posibilidad de acceder a esos financiamientos, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, si no se ajustaban a esas reglas, evidentemente que no iban a tener posibilidad alguna de acceder. Sobre todo hemos visto que los países de tercermundistas, donde el Fondo Monetario Internacional establece una serie de condicionamientos para aplicar préstamos e incluso hace uso de políticas restrictivas en lo que tiene que ver con los gastos públicos de esos países y una serie de medidas que muchas veces han resultado peor la cura que la enfermedad en muchísimos países, y lo hemos visto en América Latina, ha sucedido con mucha frecuencia, y ya otros países, incluso del mundo desarrollado. Hemos visto el caso, por ejemplo, en Europa, el caso de Grecia, que las recetas del Fondo Monetario Internacional no resultaron ser tan efectivas como ellos mismos lo predican, y que obviamente todas estas normativas, tal y como usted explica, tienen un carácter eminentemente economicista, aunque también surgen de normas y reglas
que se conforman por estas organizaciones internacionales. ¿Cómo usted explica ese tipo de fenómeno? Sí, lleva toda la razón, porque esto es un proceso que está todos los días haciéndose, evolucionando, aprendiendo de sí mismo, y hay avances y retrocesos. Yo con el ejemplo que he puesto de supervisión bancaria, es decir, por entendernos, de seguridad bancaria, dicho de forma muy simple, el dinero que el banco ha de tener guardado para no correr riesgos, qué porcentaje de su capital no puede movilizar. Yo lo que quería decir con ese simple ejemplo es que ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional ahora mismo, ni con Basilea II, ni con la más reciente Basilea III, puede condicionar el otorgamiento de crédito a que se cumplan unos esos criterios. En ese aspecto. Ahora bien, es cierto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condicionan su actuación a determinados criterios, pero ya no han sido los criterios a los que antes me refería, y en ese sentido efectivamente se pueden equivocar. Puede ocurrir que todavía quede mucho porque dentro de estas dos instituciones estén todos los estados suficientemente bien representados, y las propias administraciones, pero también hay ejemplos positivos. Y además de doble dirección, es decir, antes he hablado de cómo hay un proceso casi de caza y captura desde los propios estados hacia lo que ocurre en el espacio exterior. Pero también se produce el fenómeno inverso, y son esas instituciones, algunas de ellas que no son propiamente organizaciones internacionales en sentido estricto o clásico, las que exigen determinados comportamientos que son propios del derecho administrativo más avanzado. Pongo dos ejemplos. El Banco Mundial, tanto en un caso conocido en Albania como en Birmania, que había otorgado un crédito, en un caso para construir grandes infraestructuras en los dos supuestos, se encontró con que había de pronto una gran oposición por parte de la población local a esos dos proyectos, tanto en Albania como en Birmania, y detectó que esos dos proyectos habían sido iniciados, organizados, generados, sin contar con la población, a espaldas por completo de la población. El Banco Mundial les exigió que, como se hace en muchos estados, haya un periodo de consultas públicas. Luego, al final, lógicamente, quien tiene que tomar la decisión tendrá que tomarla, pero hay que abrir un periodo de consultas públicas donde el ciudadano pueda expresar, puedan buscarse alternativas, dónde ubicar esa gran infraestructura. En un caso era una gran presa y en otro caso eran unas autopistas. ¿Dónde ubicarla? Puede discutirse, puede abrirse un debate sobre el tema. Y el Banco Mundial paralizó la concesión hasta que se celebró ese trámite, digamos, de consulta pública, ¿no? Creo que en ese sentido es un ejemplo pequeño, pero positivo y de dirección contraria, de arriba hacia abajo, es decir, desde una institución que opera más allá del Estado, se le exige un comportamiento, un criterio que se considera, puede ser discutible o no, pero valioso porque genera aceptación en el ciudadano, porque además la administración no lo sabe todo, también puede escuchar otras opiniones y de esa forma ponderar mejor su decisión y por tanto a la postre mayor eficacia. Profesor, vamos a hacer una breve pausa para seguir con este y otro tema de sumo interés que usted maneja con una maestría espectacular. Volvemos. Bien, seguimos amigos con Principalmente. Profesor, la verdad es que usted se maneja con una maestría extraordinaria, sobre todo en ese ámbito del derecho administrativo que pudiéramos llamarlo de novedoso, como es el derecho administrativo global. Pero hay el derecho administrativo usual, el que vive día a día el ciudadano común y corriente, que de una u otra manera se ve enfrentado a la administración, por los actos de la propia administración. República Dominicana hemos venido avanzando y construyendo una institucionalidad. En la última década, pudiéramos decir, se ha venido afianzando la jurisdicción contencioso administrativa,
Ahora, recientemente con la promulgación de la ley 107-13, que crea la jurisdicción contenciosa administrativa, esos avances que hemos ido teniendo en República Dominicana se han ido afianzando. ¿Cómo usted estima, porque ya usted tiene cierto tiempo viniendo a República Dominicana a impartir docencia, maestría, cómo usted estima ha sido el afianzamiento del derecho administrativo, sobre todo de las instituciones, del Tribunal Contencioso Administrativo, su evolución y todavía qué usted entiende falta, sobre todo para hacer patente lo que sería la incorporación de la nueva normativa constitucional a esa jurisdicción contencioso administrativo? Bueno, es una gran cuestión. Yo tengo que decir sinceramente que veo un crecimiento espectacular a nivel institucional y jurídico y legal, y cada vez que vengo sigo observando un país con ansias de reformas y que en muy pocos años se ha dotado de grandes instituciones y de grandes leyes. Creo que todos estamos de acuerdo, y es algo que se descubrió hace mucho tiempo, que un Estado es lo que sea su administración, porque un Parlamento, un Congreso puede aspirar a la mejor educación, a la mejor sanidad, a la mejor economía, a la creación de puestos de trabajo, puede aspirar a muchas cosas, pero necesita de una administración que funcione muy bien, con eficacia, no solamente que se someta bien al derecho, sino que sea eficaz, que consiga sus resultados, porque eso va a dinamizar el país. Por tanto, el derecho administrativo, la administración pública contemporáneos, modernamente se consideran instrumentos absolutamente estratégicos. Por otra parte, la promulgación de una Constitución es como una especie de tsunami en el derecho, porque cambia todo el panorama, abre y hay que darse un tiempo para poder desarrollar todas esas normas. Yo creo que hay dos piezas importantes para los ciudadanos. Una es efectivamente la justicia administrativa, en sus variadas versiones, que nunca se podrá exagerar bastante, nunca podrá decirse que ya hemos logrado un nivel aceptable, nunca, siempre se podrá mejorar. La justicia es, como se decía gráficamente, la joya de la corona, la coronación del Estado de Derecho, es decir, es lo que le da su verdadera dimensión y por tanto siempre será mejorable, por ejemplo en términos de tiempo, porque una justicia tardía no es justicia, será mejorable probablemente en calidad, es decir, que la justicia administrativa sea capaz de controlar suficientemente con la profundidad que requiere el ciudadano, pues si se ha producido o no una lesión de sus derechos. Juzgar a la administración es muy difícil porque la administración muchas veces toma decisiones en cuestiones de un gran contenido técnico. Pensemos en el Banco Central, por volver al mismo caso, pero también en una agencia de protección medioambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, adopta decisiones que tienen un contenido científico que por tanto además está en continuo movimiento, no es una foto fija, es una imagen en movimiento. Eso es difícil, pero se siguen continuamente, es una lucha incesante, la lucha por el derecho, que se decía en el siglo XIX, ¿no? La lucha por el derecho, y Yeren, que es un esfuerzo permanente. Por tanto, hay ahí siempre, desde el punto de vista de la justicia, elementos mejorables. Además, por ejemplo, el peor enemigo de la independencia judicial en un Estado contemporáneo no es tanto la interferencia política como puede pensarse, sino el tiempo. A un juez, cuando se enfrenta a un caso que ya tiene una antigüedad de unos años, le cuesta mucho anular todo lo que se ha decidido y retrotraerse hacia atrás, anularlo todo, porque eso produce un efecto casi también de tsunami, de terremoto hacia atrás, ¿no? Y por tanto tiene que verlo muy claro y tener mucho tiempo para poder juzgar a la administración que está asistida de sus técnicos. Por tanto, hay siempre cosas que mejorar en la justicia, eso para un ciudadano es esencial. Pero hablando de justicia, creo que un buen ejemplo nos puede ayudar a entender el papel que ocupa la justicia. Sin poderse exagerar nunca bastante, al mismo tiempo no es el único control. Es algo así como el quirófano, es el último control, como la medicina. O sea, nadie va al quirófano con deseo sino que está la medicina preventiva. Por tanto, hay otros controles previos
si la administración hace bien sus deberes y hay otros controles previos, recursos administrativos que funcionen de verdad, no habrá que llegar a la justicia. Por tanto, no es solo eso. Eso ya sería el ámbito del procedimiento administrativo. Eso es. Esa era la otra pata que creo que un ciudadano considera y necesita, que es la pata del procedimiento administrativo. Es decir, la forma en que la administración decide dónde y cuándo crea un hospital, una escuela, impone una sanción, autoriza una importación, decide proteger el medio ambiente de una determinada forma, creando un área particularmente protegida. Es como actúa antes de que lleguemos a la justicia. Efectivamente, la justicia está ahí como igual que el quirófano. Nosotros sabemos que usted es un reconocido experto en ese ámbito del procedimiento administrativo y usted habla de unas generaciones. ¿Puede explicar para nuestros amables televidentes, para nosotros mismos, cuál es el enfoque que usted tiene acerca de esas generaciones en el creo proceso? Que hay como ya una larga historia de legislación de procedimiento administrativo en todos los países, de una manera o de otra, pero es una institución que tiene su veteranía realmente. Sí, se puede hablar de que hay 3 generaciones o 3 especies. Las 3 conviven, cada una tiene una función determinada. La primera especie o generación es aquella propia del procedimiento administrativo clásico, cuando la administración actúa investida de poder y puede potencialmente dictar o adoptar una decisión que nos resulte gravosa, restrictiva de nuestros derechos. Puede ser no ya solo la imposición de una multa, sino la denegación de un permiso que le solicitamos para construir o para abrir un comercio. Ese es el procedimiento clásico, que se parece mucho al proceso judicial, pero es un procedimiento. Es una forma de tomar decisiones en la que se toman muy en cuenta los derechos del individuo y donde en realidad el procedimiento sirve, igual que el proceso para el juez, para ir a buscar a la ley que ha previsto la norma para este caso concreto. Cuando el ciudadano me pregunta si puedo construir aquí o no puedo construir, si puedo importar este producto, pues el procedimiento no es más que un mecanismo que me ayuda a buscar si la ley me da luz verde o me da luz roja, pero con respeto de los derechos del ciudadano, motivando la decisión, con transparencia, con participación. Ese sería el procedimiento de primera generación, que sigue vivo y seguirá siempre siendo útil. Hay uno segundo, que surge más tarde, que es el procedimiento para aprobar disposiciones, digamos, de carácter general. Es el gran invento del siglo XX, y es que las administraciones, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, adoptan reglas de juego que ya no son individuales dirigidas a una persona, no es ya una expropiación, no es ya una subvención, una ayuda económica a un individuo o a un grupo determinado, sino que es dictar normas sobre cómo se gobiernan los bancos, cómo se conserva el medio ambiente, es un plan de estudios de una enseñanza media, es la ordenanza municipal, es tantas especies de normas de carácter general. Y es un procedimiento, esta segunda generación, que ha sido con mucha frecuencia un poquito olvidado, pero olvidado en países con gran tradición, incluso jurídica, de derecho administrativo. Se ha considerado como algo que pertenecía a la libertad de la administración. La administración puede decidir con sus reglamentos lo que quiera porque es una cuestión política, así se ha visto. Y por tanto se olvidaba que aunque sea una cuestión política en ocasiones, claro que lo puede ser, sin embargo, ha de seguir un procedimiento en el que sean escuchados los afectados, el colectivo que vaya a ser afectado directamente, que se argumente por qué se adopta esa decisión y no otra, etc. Y hay una tercera que se vislumbra, que empieza cada vez a estar más presente en todos los estados, una tercera generación o especie que convive con las demás, que es cuando la administración se encuentra en escenarios en los que ya no opera tan investida de poder en el sentido de que lo sabe todo y lo puede todo. Ningún país en este momento es capaz por sí solo de luchar contra el cambio climático, por ejemplo, o contra las crisis económicas o financieras, o contra los flujos de migración. Ningún país por sí solo puede hacer. Necesita de los demás, necesita de la ayuda de la ciencia, necesita del saber de las demás administraciones, aunque estén y pertenezcan a otros estados, necesita también del sector privado. El sector privado investiga, el sector privado crea un nuevo medicamento. ¿Se aprueba ese medicamento nuevo o no se aprueba? Estamos hablando de cuestiones de incertidumbre científica. ¿Con qué condiciones se aprueba? El procedimiento tercera generación lo que busca es la colaboración. Se mueven en escenarios colaborativos. Cuando no sabemos qué hacer,
pedimos ayuda. Esa, digamos, máxima tan sencilla se aplica hoy día en escenarios donde hay una incertidumbre o un riesgo o no se conocen cuáles son los resultados. En el caso del medicamento, cuando una agencia nacional quiere aprobar un medicamento que le presenta a un nuevo laboratorio, médico, lo que hace es consultar con la comunidad científica sin que participe el laboratorio para que no influya en su decisión. Consulta con otras agencias homólogas de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, para saber qué experiencia tienen. Y luego, además, después de aprobado, si hay una mayoría cualificada de carácter científico de que no va a producir demasiados efectos o no va a producir riesgos dentro de porque la ciencia no da tampoco certeza, sino que da un cierto grado de consenso sobre la incertidumbre, pues dentro de eso que se considera que ese medicamento va a hacer bien. Pero inmediatamente detrás, como hay que comprobar el efecto que produce, se crea todo un sistema que se llama, por ejemplo, en este caso, de farmacovigilancia, que significa que cada farmacéutico, médico, operador médico de un país y de otro, y del de más allá, cuando tenga información acerca de un efecto secundario de ese medicamento, la va a elevar a una central, a una base de datos, donde se va a poder seguir y supervisar si ese medicamento está produciendo los efectos deseados y previstos, o por el contrario, está produciendo efectos indeseados. Lo que gobierna esta forma de trabajo en red colaborativa es el procedimiento de tercera generación, que ya es un procedimiento mucho menos formalista. Estamos hablando más de principios, estamos hablando de consultas, estamos hablando de intercambio de información, estamos hablando de la necesidad de encontrar y aprovechar el conocimiento, el know-how que tiene esa otra administración, porque ninguna por sí misma lo puede todo, aparte que también es una cuestión de eficiencia. En las aulas universitarias, profesor, cuando uno estudia Derecho, cuando uno cursa la carrera, cuando se habla de los grandes sistemas del derecho, se menciona siempre la diferencia fundamental que existe entre el sistema de common law, de derecho, digamos, de corte jurisprudencial, por contraposición al derecho legislado continental europeo. ¿Cómo se manifiesta esta diferencia en derecho administrativo en términos sustanciales y de qué manera en tiempos modernos se puede decir quizás que ha habido algún tipo de aproximación entre una manera de ver el derecho administrativo y la manera en que esas facultades se ejercen en otros? Si pudiera usted... Sí, una cuestión muy interesante. Ha dicho bien, en tiempos modernos. En tiempos modernos, claro que hay una aproximación, hay una convergencia. De alguna forma, hace mucho tiempo, cuando empieza a nacer el derecho administrativo, que tiene pues casi 2 siglos de historia, o 2 siglos largos de historia, es relativamente joven comparado con otras ramas del derecho. Es un gran producto de la civilización, porque hasta entonces era impensable enjuiciar al poder, sentar en el banquillo al poder. Podía haber revoluciones, motines, guerras, pero sentar civilizadamente al poder y juzgarlo y oponer frente al poder unos derechos, no como súbdito, tampoco como ciudadano mudo, sino como ciudadano dotado de dignidad, es una conquista de la civilización. Y eso lo aporta sobre todo la familia jurídica europeo-continental. Gran Bretaña inicialmente se resiste y su forma de explicar las cosas es otra, pero el tiempo haría ver que unos y otros se aproximan y que más allá de esas explicaciones un tanto mitológicas de sus respectivos orígenes, en realidad se parecían. Y quien, a mi juicio, en realidad ha hecho esa mixtura, esa mezcla, esa convergencia con mayor énfasis, ha sido precisamente el sistema dentro del mundo de la familia del common law, ha sido Estados Unidos, porque Estados Unidos, aunque sigue teniendo todavía una herencia enorme del derecho común, sin embargo, por contraste con Gran Bretaña y su área de influencia, sí que tiene un derecho legislativo escrito que se considera realmente importante. Y luego, como el mundo se ha globalizado, la búsqueda de soluciones y el intercambio de experiencias ha hecho que entre las grandes áreas, las grandes familias jurídicas, la angloamericana de una parte y la europeo-continental, se intercambien y se aproximen respuestas, criterios de experiencia. Un ejemplo característico, y es, a mi juicio, la idea de servicio público.
Un simple paréntesis. Quizá el mayor invento, a mi juicio, de los 2 últimos siglos no haya sido ni la electricidad, el telégrafo, la telefonía, internet, el coche, la televisión, tantas cosas que en un siglo y medio, sino la lucha por la creación de clase media, es decir, que las más amplias capas de población puedan acceder a los bienes más esenciales, la sanidad, salud, la educación, la energía, hoy día las telecomunicaciones, el transporte, es decir, actividades que se consideran estratégicas. Desde hace 2 siglos, desde que se llega o se pasa a la revolución industrial, se aprecia que el mercado por sí mismo no es capaz de dar respuesta, es insolidario con determinadas actividades. El transporte, pues el transporte es rentable en aquellos lugares de punto a punto donde hay un flujo de población importante, pero cuando no lo hay, ¿qué empresario quiere poner dinero para perderlo todos los días? Obviamente el mercado por sí mismo no arregla el problema. Pues en un punto del planeta el Consejo de Estado, la jurisprudencia, los jueces franceses, y en otro punto del planeta los jueces norteamericanos estaban dando la misma solución al problema con medios muy distintos, con herramientas completamente diferentes, pero la idea de servicio público, cada uno a su manera, el servicio público de la francesa, el servicio público de la norteamericana. Hoy día, antiguamente parecía que eran 2 mundos completamente irreconciliables, hoy día, sin embargo, el servicio público de la francesa, que exige en teoría el monopolio por parte del Estado de la actividad, él la presta por sí mismo a través de un contratista al que busca y la idea del servicio público de la norteamericana, donde el sector se privatiza, entre comillas, pero está vigilado derechamente, diariamente, por una administración especializada en seguir a ese sector. Es decir, confía algo en el mercado para que compitan entre sí, por ejemplo, los operadores de telefonía, pero al mismo tiempo no está abierto a la competencia. El propio Estado ha establecido cuántos jugadores hay, cuántos operadores, cuáles son las reglas de juego, que cambia todos los días, por cierto, y vigila. O sea, se convierte en banca la que reparte las cartas, establece las reglas, etc. Por tanto, son 2 ideas de servicio público que hoy día se han intercambiado. De alguna manera se han aproximado. Las 2 tienen sus problemas, obviamente. Ninguna de ellas es ideal. No hay ninguna técnica, ninguna institución que resuelva de una vez por todas los problemas. Siempre hay que estar reinventando y adaptando, ajustando el volumen o la intensidad, ¿no? Pero se ha producido, creo, una gran aproximación. Hoy día, además, hay otro fenómeno, por lo menos en la familia europeo continental, que no se ciñe a Europa, como es bien sabido, también América Latina y otras muchas partes del mundo tienen esa familia. Pues el diálogo entre Estados Unidos y Unión Europea ha hecho que se hayan producido intercambios. Estados Unidos ha incorporado muchas soluciones o experiencias de Europa y a la inversa. Europa se ha inspirado... Una especie de aplicación de lo que usted mencionaba al principio, de una especie de derecho administrativo global, ese diálogo que se ha producido. Eso es. Aunque ya no tanto para proyectarlo sobre instituciones que operen fuera, sino para incorporarlo a la propia, domésticamente, internamente, a la propia casa, ¿no? Sí, profesor, en su diálogo nos ha llegado la idea de ese poder, ese superpoder de la administración, o lo que hemos llamado, se le han llamado a ustedes los administrativistas, los poderes exorbitantes de la administración. Vamos a hacer una breve pausa y en el segmento que viene vamos a tratar sobre esos poderes exorbitantes de la administración pública. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. En el segmento anterior, Javier, hablábamos de esa interrelación que se da entre el Estado, la administración, y ahí fluyó el asunto de los servicios concesionados. Cuando tú te referías a el poder que tiene la administración de regular, de que ahí vienen los servicios de la telefónica, los servicios ferroviarios, en que aunque el poder lo concesiona, y lo operan empresas privadas, siempre está supervigilando todas y cada una de esas operaciones. Muchas veces el Estado incluso interviene y a veces hasta de manera unilateral procede a la rescisión de esos contratos administrativos. Obviamente que es un poder, si se quiere, ilimitado de la administración que se fundamenta en el deber que tiene el Estado de proteger los derechos de la colectividad. Ahí es que se le da esa cláusula generalmente superpoderosa. ¿Cómo hoy día el derecho administrativo y sobre todo esas corrientes modernizantes vislumbran esa situación en que se pueda controlar ese poder exorbitante, ese poder excesivo de la administración y proteger, por ejemplo, lo pactado, lo que se ha dado en llamar esta regla universal de derecho del pactum non servanda, el respeto a lo pactado? ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo se puede crear un equilibrio en el derecho administrativo moderno? Es una difícil cuestión porque esa es la tarea permanente del derecho en general y en este caso del derecho administrativo. Es una tarea siempre inacabada. El derecho administrativo nació en realidad para embridar al poder con el derecho. Fue un derecho, entre comillas, contra la administración, y someterla consciente, como se era, de su enorme poder. Y siempre se busca el equilibrio. El tiempo nos ha ido legando muchas enseñanzas. Una de ellas es, quizá uno de los secretos mejor guardados, en mi opinión, del siglo XX, es que no hay mejor controlador de la administración que otra administración. Esa es la razón por la que, por ejemplo, esas organizaciones o administraciones independientes o autónomas, depende de la nomenclatura en cada país, pero me refiero a aquellas que tienen verdaderamente una cierta... no obedecen a impulsos del gobierno nacional. Están pensadas precisamente como contrapoder frente al gobierno nacional. Si la administración que vigila y supervisa a las operadoras de telefonía tiene un poder, una cierta independencia, la tiene precisamente para evitar que el gobierno o el ministerio de turno pueda interferir con criterios ajenos a la competencia. Lo que pretende garantizar esa administración independiente es que haya una competencia y que se preste el servicio con una calidad mínima, con unos rigores técnicos y que sea accesible a toda la población. Por eso hablaba antes de acceso de la clase media, estamos hablando de una idea de servicio público. Y se ha buscado una fórmula que permite una especie de balance entre una administración y otra. Está el gobierno, sus ministerios, y está por otra parte esa administración independiente que no admite interferencias.
Esa es una de las, digamos, estrategias que se han ensayado. Pero hoy día el derecho administrativo tiene, para conseguir ese equilibrio entre el poder que hace falta ejercerlo y que ese poder sea racional, motivado, etc., hay nuevas o renovadas necesidades. Una de ellas ya hemos antes aludido, que es la del derecho administrativo global, es decir, cuando la administración sale fuera de las fronteras y hace las maletas, tiene que someterse a criterios jurídicos. Pero también, ahora nos vamos a referir al sector privado, porque el sector privado hasta ahora era visto por el derecho administrativo como un objeto de regulación, sencillamente, y además había que mantenerlo lejos porque interfería en las decisiones de la propia administración. Era una visión un tanto simplificada. Hoy día se percibe que la administración necesita del sector privado y el sector privado de la administración. Son socios que se necesitan. El sector privado es el que tiene el conocimiento, por ejemplo, con los medicamentos al que antes me refería. Es necesario que el sector privado, que cada vez colabora más en la prestación de servicios públicos, por ejemplo, operadoras de telefonía o energía, transporte, correos, etc., es necesario que el sector privado incorpore criterios que antes eran solamente exigibles a la administración. Por ejemplo, un operador de telefonía también ha de someterse a una transparencia, porque ya no es una empresa privada simplemente, es mucho más que eso, es una empresa a la que se le ha confiado una actividad que tiene un interés general para la economía y para la población. Por tanto, un reto, un frente que se abre hoy día, contemporáneamente, es que sujetos privados que o bien prestan servicios de interés general, servicios públicos, o bien están participando en actividades de regulación, que ellos mismos incorporen criterios propios de la administración pública. Pongo un ejemplo. Hoy día es muy común que una empresa privada certifique si otro sujeto privado, otra empresa privada, cumple con el medio ambiente. Puede que lo haga la administración, pero en muchos estados es una empresa privada la que lo presta. Por ejemplo, en Gran Bretaña, todos los ayuntamientos, toda la administración local tiene que ser auditada, y es auditada por una empresa privada. En fin, hay muchos ejemplos hay instituciones privadas que vigilan que la publicidad en los medios de comunicación no sea engañosa, y lo hacen instituciones privadas. Pues bien, esas instituciones que están de alguna manera certificando, evaluando o estableciendo estándares de cualquier tipo, cuando llevan a cabo su actividad han de incorporar también criterios propios del derecho administrativo, como pueden ser la transparencia, el consenso, la motivación, la independencia. Y hay leyes ya en algunos países que exigen que cuando el sujeto privado certifica que otra empresa cumple con los requisitos que la ley establece, esa actividad de certificación tiene que ser tan rigurosa, exactamente igual que si lo hubiera hecho la administración, es decir, tiene que hacerse con independencia, con objetividad, sin incurrir en conflictos de intereses, etc. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard,
comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Pero volviendo, que me he ido un poco de la cuestión planteada, volviendo al equilibrio, es una tarea, como decía, siempre inacabada. Hay que estar constantemente vigilantes porque el poder necesita siempre el filtro del derecho, y en este caso del derecho público, del derecho administrativo, ¿no? Profesor, volviendo a la ley 107.13, que por su contacto con el país ya usted conoce, que de todo esto que hemos hablado, de las distintas generaciones en el procedimiento administrativo, que están presentes esas distintas manifestaciones. Tengo que decir con amplia satisfacción que, en mi opinión, la República Dominicana tiene la mejor ley de procedimiento administrativo que tiene ahora el panorama comparado. Es decir, no hay una ley, en mi opinión, mejor que la que tiene la República Dominicana. Bien es cierto que está en periodo, todavía no ha entrado en vigencia, que requiere de sus reglamentos y de que todas las administraciones se adapten, porque es una ley de principios, no es una ley, la ley hace referencia a las tres generaciones de un modo o de otro, es una ley que da la herramienta, los mimbres jurídicos para que ahora queda la tarea por hacer, también la de capacitación en todas las administraciones para gestionar esa ley. Bueno, como dice Lorenzo, yo creo que una hora es insuficiente para conversar con el profesor Javier Bernes. Profesor, nos sentimos profundamente satisfechos principalmente de su participación y esperamos que en una próxima estadía en el país usted nos conceda el honor de volver a compartir con nosotros y complacer a Lorenzo y a todo el público televidente, que evidentemente una hora es absolutamente insuficiente para tratar con usted y sobre todo con la grandilocuencia y la sencillez con que usted expone los criterios sobre esta materia tan importante del derecho moderno. Muchas gracias, profesor. Será un honor. Muchas gracias.